Hola a todos, soy Joseph Martínez, bienvenidos a Prácticas Nutricionales con. El día de hoy tenemos de invitado a Christopher Quiroz, él es médico con especialidad en pediatría y pues muchas gracias por Amigo, haber venido. ¿cómo andamos? Bien, aquí amigo, recibiéndote, pues Gracias. agradecerte tu visita y que me pudieras acompañar en esta pequeña entrevista, Perfecto, muchas gracias. ¿vale? Y pues Ujú. bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Desde cuándo te dedicas a la pediatría y qué te llevó a esto? Bueno, yo llevo de médico como tal titulado 2 años, amigo. Ok. Pero pues hice mis 3 años de residencia previos. Ok, y durante esta residencia, ¿cómo considerabas tu manera de alimentarte? Durante la residencia sí era mala, yo creo, porque los horarios de un residente médico son muy variables dependiendo del servicio. Entonces, si bien nosotros lo tenemos que ir implementando como a horarios en específico o a lo mejor que quieras llevar una dieta en específico, es difícil en el hospital porque no tienes un horario al cual seguir, o sea, puede que entres muy temprano, te vayas un poco tarde y a veces el estar trabajando de forma constante hace que pierdas precisamente tus horarios específicos de comida. Claro, sí, aparte me imagino que es complicado justo lo que comentas, si quisieras seguir alguna dieta, algún protocolo de alimentación, estar tanto tiempo en el hospital, siento que llega a ser como algo complejo en cuanto a querer seguir en plan de alimentación. Sí, sobre todo yo creo que el acceso a la comida también a veces es un tema, porque muchas veces, a pesar de que la mayoría de los hospitales tienen un comedor o tienen un área específica donde puedes hacerlo, cuando tú estás en tus prácticas, pues no es que tengas acceso, que interrumpas todo para ir. A veces te quedas en algún procedimiento, en alguna consulta, y se pierde ese tiempo y cierran ese horario y pues tú te las tienes que ingeniar para poder comer. Claro, sí, es difícil porque aparte justo dependes de el tiempo que tengas disponible y muchas veces como estudiante o como residente me imagino que es como muy poco, Ujú. ¿no? Y ahora de este tema, ¿piensas que has descuidado tu salud por el tema de trabajo o de estudio? Por estudio, sí, un poquito. O sea, al menos en esa etapa de residente, sí, porque a veces me pasaba que el cansancio de tanto físico como mental hacía que yo llegara a mi casa y no tuviera ganas de hacerme de comer o de tener algún tiempo para decir, ah, bueno, voy a comer esto a lo largo de la semana y comía lo que fuera o lo que estuviera más a mi alcance. Afortunadamente ya después tuve un poquito más de tiempo como adscrito y pude modificar algunos hábitos porque ya tenía un horario establecido, porque a lo mejor dentro del trabajo, con tu equipo de trabajo tienes lugares específicos o momentos específicos donde lo puedes hacer. Incluso en la cuestión económica, ya el tener más acceso a dinero te da chance de que es más fácil para ti tener acceso a otro tipo de comida. Claro. Y ahora hablando de este tema, ya como trabajador, ya dejando un lado la parte de residente o de estudiante, ¿tú piensas que el profesional de salud se alimenta bien? No, yo sinceramente pienso que no. El trabajador de salud normalmente son trabajadores que están corriendo, entonces muchas veces se van por lo fácil de tener acceso a un alimento rápido en vez de nutritivo. Y la mayoría de las personas que se dedican a la salud tienen uno o dos trabajos a los que entonces eso hace que sus horarios pues cambien y el estar cansado todo el tiempo pues de entrada no es bueno y luego te modifica todos los horarios. Sí, eso es algo importante y digo, esa es otra pregunta que te puedo realizar. ¿Qué piensas de que profesionales de salud lo que menos priorice sea su salud? Pues está mal, o sea, al menos en México esa es la vista de salud que tenemos, ¿no? Hay otros países, a lo mejor como en Europa, que sí se promueve un poco más esta cuestión de salud en todo aspecto, en sueño, comidas o así, porque su sistema de salud tiene también más recursos. O sea, aquí el trabajador de la salud hace lo que puede con lo que tiene. La verdad es que muchas veces hacen maravillas con muy pocos recursos, Sí. pero eso también hace que tengan deficiencias de un buen de cosas. Y en otros lados a lo mejor ya está más establecido, hay políticas que se quieren establecer aquí, pero todavía no está bien asentado. Sí, traigo, digo, apenas se va empezando con este tipo de programas que han ido como entrando a los hospitales
y esperemos que lleguen a funcionar, ¿no? De manera correcta. Ahora, justo de este tema, otra parte que influye en nuestra salud, en nuestra manera de alimentarnos, el estrés laboral. ¿Qué opinas? ¿Qué tanto estrés laboral consideras que hay en un hospital? Bastante. O sea, de entrada yo creo que las personas que trabajan en un hospital, su carácter es un poco competitivo porque así te lo demanda la carrera. O sea, desde que entras es competitivo y entras en un lugar donde hay pura gente como tú. Okay. Entonces, eso sumado a un factor estresante que en este caso son el bienestar de los pacientes, que no son predecibles, el número tampoco es predecible, más en un área de urgencias que tiene mucho movimiento. En un momento puedes no tener ningún paciente y en los 10 minutos puedes tener 10 más. Sí. Todo eso hace que tengas estrés constante y el estrés pues se ha visto que no ayuda en nada a Sí, que ¿no? tengas como una ayuda, incluso hormonalmente no te favorece en nada. Claro. Sí, es complicado porque muchas veces no nos imaginamos, como bien dices, que a lo mejor vemos en memes que, no sé, enfermera que está sentada y desde ahí me atendió, pero muchas veces no sabemos que, como bien lo comentas, pasa de que a lo mejor en un momento no estés haciendo nada, no tengas mucho que hacer, pero el segundo ya estás corriendo, que el paciente llegó mal, que el paciente esto, entonces muchas veces también sí desempeñas mucho estrés dentro de tu trabajo y eso pues es negativo totalmente, ¿no? Ahora, ¿tú cómo consideras tu relación con la comida actualmente? Actualmente mejor, a lo mejor que en unos años. Una, afortunadamente, por la misma carrera, tienes que estar en constante desarrollo de qué quieres promover. Otra, yo creo que sí, de alguna manera, tu imagen influye en cómo quieres que el paciente se refleje. O sea, tú no puedes promover algo que no representas. Okay. Entonces, eso siento que es algo fundamental y eso sumado a otros factores, te digo, como tener un poco más de tiempo, tener un estado económico mejor, que a lo mejor cuando eres estudiante que batalles un poquito más, ayudan a que tengas más conciencia de qué quiero, qué puedo, cuándo quiero comerlo, Claro. y tengas una meta. Sí, digo, es importante esto, porque aparte nos da como un factor externo que, como bien nos dices, tanto economía como el tiempo afectan de manera tanto negativa como positiva, ¿no? En muchos momentos, y pues eso influye en nuestra condición de alimentarnos, ¿no? De cómo nos vamos a nutrir. Ahora, dentro de este punto, ¿tú en algún momento de tu vida fuiste motivo de burlas por tu estado físico o por tu apariencia física? Sí, tal vez de pequeño, que a lo mejor mucha gente no lo asocia, a lo mejor no en un estado de sobrepeso, pero sí en un estado de crecimiento, que eso te habla de una Ok. nutrición también, porque la mayoría de las personas piensan que solo el estado nutricional va a afectar tu talla, ¿no? A lo Claro. mejor en la ropa, pero no ven que un estado nutricional deficiente a largo plazo hace que también tu estatura no sea adecuada, que no tengas la misma fuerza a lo mejor que tus compañeros. Y a mí me pasaba, a lo mejor a lo largo de mi vida, si bien mis papás son de talla baja, yo sí pude haber tenido una talla más grande, pero por el estado nutricional a lo mejor que tenía en ese momento, no logré esa meta y me mantuve en un estatus y yo siempre era el más chaparrito de la clase o el Ok. más chiquito en algún deporte y pues eso te lo vas llevando. Sí, sí, digo, la verdad es que tú que nadie se ha salvado de bullying escolar por el estado físico, ¿no? Desde que si eres más chaparrito, si eres más alto, si eres más flaquito, si eres más gordito, y todo eso pues interviene también en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar a futuro, ¿no? Al final del día son cuestiones que nos pueden llegar a marcar dependiendo cómo la tomemos. Siento que es importante aquí, aparte del amor propio, que creo que debemos de tener, porque digo, indiferentemente si es niño o adulto, sigue habiendo como esa parte, Ah, ¿no? sí. Siempre va a haber. Entonces, como que esa cuestión del amor propio es bien importante para poder, pues, amarnos a uno mismo y poder decir, bueno, hasta aquí me ha llegado como que tu burra, ¿no? Sí, sí, exacto. Yo creo que, como dices, amigo, es importante esta cuestión de no, como no romantizar el sentirse mal, porque incluso tú te sientes mal, te percibes mal, te cuestan más trabajo algunas cosas. Y actualmente pues hay una tendencia en que sí, uno debe de aceptarse, pero no tiene que romantizar el sentirse mal. Claro. Y siempre un estado de desnutrición, sea obesidad o a lo mejor baja de peso,
jamás va a ser bueno para tu salud. O sea, lo correcto es que tuvieras acceso y que tuvieras la tendencia a cuidarte, porque eso te va a ayudar en todo aspecto, a no sentirte cansado, a poder pensar mejor en tus actividades, incluso de forma social, o sea, de que te puedas correlacionar con las demás personas de manera correcta, porque muchas veces pasa esto de que vas a alguna reunión, conoces a alguien y no comes lo mismo que las demás personas, y desde ahí ya es un limitante porque no tienen, a pesar de que es un entorno chiquito, ni siquiera tienes las mismas costumbres a lo mejor de los que te rodean. Exactamente. Eso es algo que apenas estaba practicando en la entrevista pasada, antepasada, perdón, donde mencionábamos la parte de factor de, por ejemplo, si tú quisieras seguir un plan de alimentación con un enfoque de ganancia, de pérdida, de lo que quieras de peso, a lo mejor de hipertrofia, es difícil llevar luego a veces en un hospital un seguimiento de una dieta o de un plan, porque muchas veces, como bien dices, si las personas de ahí muchas veces no estamos acostumbradas a, por ejemplo, a que todas las personas lleven sus toppers o lleven sus alimentos. Sí. Normalmente se da más, como bien lo dices, el poder comprar algo por allá por las mismas tareas que tienes. Entonces siento que también eso influye porque te sientes como decaído, como, ajá. ajá. De hecho, sí, yo creo que tiene razón. Yo creo que mucho va de la disciplina propia que tiene cada persona. Sí. Porque sí es posible, o sea, cualquier persona, con recursos muy variables, te puedes alimentar de buena manera. Sí. O sea, sí puedes tener, afortunadamente en México siempre hay un mercado, un tianguis donde no vas a ganar, bueno, más bien no vas a gastar tanto dinero y vas a tener en acceso frutas, verduras, proteínas, cereales, etcétera. Pero es la disciplina y las costumbres a las que vas yendo. A lo mejor tú llegas y las primeras 2 semanas en tu trabajo, si antes de llegar te preparas algo de desayunar y te lo llevas, o incluso en las noches preparas tu comida para la semana, pero conforme vas teniendo estrés, cansancio, empiezas a llegar a rutinas donde nadie lo hace, tú eres el único que come, y después en la convivencia pues te invitan a algo que está fuera de tu régimen o de tu dieta, pues eso sí hace que vayas modificándote, o sea, si el entorno te jala un poco, a menos de que tú seas una persona disciplinada o con una meta en específico que no deje como que se rompa eso, obviamente sin afectar como la cuestión social. Claro, sí, porque es bien importante esa cuestión social, muchas veces no lo vemos, pero ¿qué van a pensar las personas? Muchas veces sí nos ponemos a razonar esa parte y es difícil cuando quieres llevarlo a cabo. Como dices, debes de tener una disciplina bastante buena y, como dices, una meta bastante bien definida para poder seguir pues bien ese tipo de aspectos en lugares con tanto estrés y con tanta convivencia como es un hospital. Exacto. Ahora, llegando a la parte más nutricional de la entrevista, bien lo mencionabas ahorita, en México tenemos muchos alimentos y muy variados. ¿Qué opinión te genera este tipo de alimentación que llevamos los mexicanos? ¿Cómo has visto tú que los mexicanos nos relacionamos con la comida? Pues mira, culturalmente el mexicano ve a la comida como un rito, como a lo mejor se tenía de formas anteriores. O sea, para un mexicano tú no comes porque tengas hambre necesariamente, a menos de que esa hambre haya continuado. La mayoría de las personas comen porque quieren convivir con su familia, porque quieren festejar algo, porque quieren celebrar alguna ocasión especial. Y está bien, la comida mexicana específicamente yo siento que está enfocada en el sabor, no en darle un valor nutricional, o sea, el sabor o la razón por la que es esa comida. En México, afortunadamente, como hay acceso a muchas cosas por los recursos que tenemos, está bien. Actualmente yo siento que tenemos mucha influencia de nuestro país del norte, porque pues tú veías o leías del México a lo mejor por abajo de los 50 y no había procesados, casi todos no veían mal o no veían como algo de la clase baja el ir a un mercado, el ir a un tianguis, conseguir todo fresco, que es lo mejor que puedes hacer. Después llegó una ola de auge de Estados Unidos donde pues lo caro o lo exclusivo eran empaquetados, las cosas de microondas, que a lo largo del tiempo se vio viendo que no era tan bueno
todos los químicos que conlleva un alimento que ya está procesado, que a lo mejor está más a la mano, que a lo mejor uno que acaban de cultivar. Pero a lo largo de ese tiempo las personas siguieron pensando que los procesados, incluso hay personas que piensan que la comida procesada o cara es mejor que alimentarse de esta manera, y crecimos con eso. Hasta uno pensaba, a lo mejor de chico, que tener acceso a un helado, jamás te preparabas un helado. Ibas y comprabas un helado que viene procesado de mucho tiempo y no sabes, nadie lee las etiquetas ni nada. O sea, solo lo haces por una imagen, pero siento que ya lo haces de una forma inconsciente. Ok. Sí, es interesante porque muchas veces como mexicanos creo que tenemos una gran variedad de alimentos, de dietas, de todo en todo el país. Por ejemplo, está la dieta de la milpa, que es una dieta de años de historia, en donde se ha demostrado que por lo menos en México funciona muy bien, porque pues es una dieta muy variada con alimentos que tenemos aquí en México. Y la cuestión aquí, siento que es bien importante, una de las cuestiones que tenemos como mexicanos, es que muchas veces llegamos a comer por comer, o sea, como bien dices, a lo mejor por un festejo, a lo mejor por esto, por aquello, y muchas veces sin ni siquiera tener hambre. Y muchas veces también siento que influye mucho, y digo, ahorita vamos a llegar a estos temas, pero también la cantidad de comida, porque muchas veces nosotros, no sé si has visto de que en internet que hay retos de comida. Ah, Hay sí, como sí. de que hamburguesa de tantos kilos o cómete tantos tacos. Entonces sí es un factor que también influye, ¿no? No es que el taco sea malo, más bien es cuántos tacos te estás comiendo, ¿no? La Es la cantidad, cantidad. sí, no es la sustancia, es la dosis, Exacto, ¿no? entonces ahí es Miren. importante. Pero ahora, ¿tú qué opinas sobre la influencia de la alimentación en los primeros 1000 días de vida? Ah, pues sí, define muchas cosas, amigo. O sea, de entrada, o sea, ya de forma internacional, pues todos tendrían que tener una lactancia, Materno. materna, eh, exclusiva los primeros 6 meses. Es curioso porque a lo largo de los años, pues la gente cada vez, tanto los estilos de vida como todo, las mismas personas te van pidiendo fórmula, a pesar de que tienen el mejor recurso gratis a la mano. Las personas tienen una idea de que por el desconocimiento, que la fórmula es mejor o que lo va a llenar más o que la necesita porque a lo mejor ya tuvo una opinión o porque lo vio en un comercial. Entonces de ahí a lo mejor se pierde. Igual esta cuestión antes pues se pensaba que el ir introduciendo alimentos tan variados podía ser malo para la salud para un niño chiquito. A partir de los 6 meses, actualmente ya hay guías que dicen que a partir de los 4 años en pacientes latinoamericanos es seguro ir introduciendo alimentos, y de hecho durante más rápido introduzcas proteínas va a tener un mejor desarrollo. Yo creo que es importante porque ahí entran las costumbres, porque yo lo puedo sugerir, lo puedo implementar, incluso a lo mejor desde mi conocimiento puedo dar algunas sugerencias, pero no puedo combatir el contexto cultural de las Claro. personas. O sea, eso sí no. Sí, no, y aparte, digo, eso es algo importante, bien lo mencionaste ahorita, los sustitutos de leche materna, que siento que desde ahí el tema del marketing, de cómo estas empresas venden estos productos, ya hace que muchas veces me ha tocado estar en consulta con alguna mamá, en alguna consulta con algún tema justo de lactancia materna, o que empiecen con la alimentación complementaria, de que su ideología es o es de leche materna o es el sustituto, ambas son igual y ambas tienen lo mismo. Ah, sí. Y desde ahí el tema de marketing está muy cañón, ¿no? Porque realmente no. O sea, no es lo mismo, evidentemente. No, nada va a llegar a ser como una leche materna para un bebé. Si bien muchas veces, por algunas razones específicas de la madre, llegan a mandar estas fórmulas, es por situaciones donde la madre no puede producir o hay una situación como de algún tipo de enfermedad, patología ahí, no porque tengan que complementar con esa parte. Y siento que como mexicanos es el factor de, pues llévate fórmula. Y siento que sí es como bien lo Sí, dices. sí, no es nada bueno. O sea, sobre todo porque, o sea, en la lactancia, como que yo siento que la diferencia grande es de que de entrada,
o sea, te brinda células, te brinda hormonas, o sea, te va a fortalecer en todo, que a lo mejor no ni siquiera lo tienen catalogado en una etiqueta porque no hay forma de envasar eso. No. Entonces, eso de entrada, una es menor riesgo, o sea, no solo por lo que das, sino del cómo lo das, porque muchas veces la gente no sabe preservar bien el botecito, lo tiene en mala temperatura, no lo cierra bien y se contamina, etcétera. Otra, a nivel económico, es un gasto, o sea, es un gasto que no debería de estar ocurriendo, porque pues antes de que existieran las fórmulas ya nos alimentábamos así y nos iba bastante bien. Claro. Realmente no debería de estar pasando como esta cuestión. Y otra también yo creo que hasta a nivel social, porque pues la gente desconoce y no tiene por qué a lo mejor conocer las diferencias que hay entre una fórmula y otra. Para eso hay especialistas que se les van a recomendar. Pero la gente sí se siente juzgada cuando compra una marca a lo mejor más cara o más barata sin saber qué contiene, solo porque conoce a alguien o tuve la experiencia de algún familiar que consumía eso. Sí, eso es algo muy, muy común. Aparte, el tema digo, a lo mejor uno habla desde la parte de la ciencia, que es lo que estudia, pero también es muy común el hecho de que muchas veces tienen una mala técnica de lactancia y por eso muchas veces les llega a doler, ¿no? O llegan a sentir como cosas raras al momento de tener esa alimentación. Pero justo, tú que ya hay muchos como asesores profesionales de lactancia materna en el cual te pueden ir como diciendo qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y se ha visto científicamente que también tiene una relación, pues, del cerebro del bebé con tu cerebro. O sea, es algo como un tema de apego. Sí, que sí. También psicológicamente, o sea, no nada más ese tema de que es el mejor alimento que le puedes dar, todo lo que contiene, lo barato que es porque pues es tuyo, es gratis en cierto punto. Y dos, y digo, el último aspecto, todo lo que va a llevar psicológicamente. Entonces, todo ese factor es importante que muchas veces creo que la gente no lo ve y como dices, se deja ir por el marketing, de que es bien fácil que se los vendan como sustituto, cuando no es un sustituto. Entonces, pero bueno, eso es muy importante como darlo a conocer. Ahora, aparte de esto, ¿cuál es el error más común que has visto en alimentación infantil? La cantidad, la gente no sabe qué cantidad, al menos en la población, porque dice, yo ya sigo mi régimen, ¿no? Usted me mandó ciertos alimentos, a lo mejor evitar grasas saturadas, azúcar refinado, la sal, etcétera, y uno dice, ¿por qué no hay resultados? De entrada, pues las cantidades, y es difícil porque la gente no mide cantidades, no le puedes decir un plato, porque a lo mejor si esa persona en su casa tiene un plato distinto y tampoco va a pesar o va a medir sus alimentos, porque la mayoría de la gente no tiene esa disciplina. O sea, tienes que ocupar ejemplos, a lo mejor como un puño o cosas con las que puede medir en ese momento, claro, para irle especificando. Esa es una. Y otra que la actividad física es importante. O sea, los alimentos van a ser la base de algo que tú quieres construir. Claro. Pero no puedes solo inclinarte a una de las dos opciones esperando un resultado con armonía. Claro. Sí, eso es algo importante. Muchas veces yo también lo he notado. La gente no está acostumbrada a las porciones. Si uno como adulto, de repente si llegas a ir a un nutriólogo, te vas a sorprender de muchas veces cuáles son las porciones que a lo mejor deberías de comer de ciertos alimentos, ¿no? Ahora imagínate en alguien como un niño, a lo mejor como alguien en su adolescencia. O sea, las porciones obviamente son distintas en cada etapa de la vida. Pero muchas veces creo que la gente se deja ir porque todo es igual, o hay menos o hay más, como que no saben bien determinar esa parte, bien lo comentas. Y dos, el sedentarismo en México, que es impresionante. La parte de la tecnología ha venido a hacer un cambio enorme. Y ahora justo la pregunta, ¿qué opinas de la diabetes infantil, la obesidad infantil, el sobrepeso infantil, que en México, pues orgullosos no estamos, pero somos el primer lugar en muchas? Pues es difícil. Yo creo que habla de un montón de factores. O sea, desde los alimentos que ahora tenemos, que a lo mejor no había
hace 100 años ni siquiera se pensaba que hubiera. 2, el acceso tan fácil que sí llegamos a tener, que yo creo que nunca ha sido la respuesta restringirlos, más bien la respuesta es educar a la gente a que no los tiene que consumir, al menos de inicio, de una manera frecuente, porque como todo es un hábito y el consumir ciertos alimentos. Es difícil porque también hasta culturalmente cuando en una familia se sientan, pues todavía hay datos como de que el hombre debe de ser o dar una imagen protectora. Y cuando están alimentándose, si está el papá de la familia, la mamá en un acto de amor, a lo mejor inconsciente, quiere que su hijo, que a lo mejor tiene 10 años, consuma lo mismo que está consumiendo su papá, que a lo mejor ya es una persona de 35, 40 años, que incluso hasta pueden tener estaturas, pesos distintos, incluso actividades distintas, pero la mamá, la típica frase de para que crezcas grande y fuerte, no, dale otro plato, o repite, o es que no te lo acabaste. Esas cuestiones incluso hablan de, pues, como muchas personas en México, no siempre se tiene acceso a todos los alimentos. Y mucha gente sí crece con esta cuestión de que si no se lo acaba está desperdiciando algo que les costó mucho trabajo conseguir y es aceptable. Pero ahí esos pensamientos te hacen a que poco a poco eso se vuelva un hábito. Porque después ya no te llena esa porción. Te sirves una porción más grande y para que no se quede ese rezago, pues otra vez comes porciones más grandes. Y dirían por ahí que el mexicano muchas veces come por lástima, ¿no? De que comes por lástima de que se quede un pedazo más, otro pedazo, para que no haya ese desperdicio. Y eso es algo que aprendemos de forma cultural, pero es algo que es un estereotipo porque por años mucha gente no tuvo acceso a todos los alimentos y ahora no quiere tener como esta sensación de desperdiciarlos. Okay. Sí, sí es importante esa parte, digo, bien lo comentas, y aparte de educación es importante, como bien lo dices, a un niño no le puedes restringir o quitar alimentos, simplemente es educarlo a cómo debe de alimentarse, ¿no? Al final del día después va a ser un adulto funcional y tampoco después decir esto no, esto sí, ¿no? Entonces siento que es un factor importante el poder ir educando esta parte, ¿no? Ahora, en esta parte, ¿tú qué piensas? ¿Es más difícil educar al paciente, que en este caso sería el niño, o al adulto, que sería su cuidador? No, es más difícil al cuidador. Es que el niño, para él todo es nuevo. O sea, de hecho, pues cualquier chaparrito no tiene ningún hábito. O sea, es a lo mejor un ejemplo que yo les doy. O sea, él no va a llorar, o un bebé no va a llorar porque no le dieron una paleta, porque no sabe, nunca ha probado el azúcar refinada. No va a decirle que un alimento no tiene sal, porque así, de hecho, así deberían de saber los alimentos. Nosotros a lo largo de nuestra vida nos fuimos acostumbrando y normalizando esos sabores. Lo difícil a lo mejor es con el cuidador, porque yo al niño le puedo decir, y el niño me puede entender perfecto, y se va a comer lo que yo le ofrezca. A lo mejor me va a hacer algunas peticiones, pero el niño está mucho más abierto que si le doy una explicación de qué le puede hacer daño, lo entienda mejor, porque ahorita se siente bien. Pero en un adulto es difícil, porque el cuidador normalmente sí te va a hablar de un contexto a lo mejor más real para él, que es como de, doc, pues sí, pero a mí no me da tiempo de hacerle de comer todos los días. O esto que me mandó dentro de mi dieta, pues se sale un poco de mi presupuesto. O simplemente es que yo entre semana no los cuido, yo trabajo, los cuida mi mamá y la verdad es que no me hace caso. Y pues su mamá no va a la consulta, en este caso la abuela, solo va la mamá y ella puede estar incluso consciente. Pero, o muchas cosas que ellos crecieron con otra idea y es desaprender, por ahí dirían, lo que aprendimos mal por años. Sí, lo que estás acostumbrado a hacer toda tu vida, es difícil dejar de hacerlo en un día para otro. Y siento que justo, no comentas, para un niño que no tiene esos hábitos, es más fácil poderle llegar a dar hábitos saludables a los hábitos que tú tienes que no son saludables, ¿no? Que eso depende de uno, de cómo quiere educar a su hijo. Si su hijo
pues va a sonar mal, pero quiere que sea una estadística más o que sea un niño que al final del día pueda tener resultados mucho más saludables, ¿no? Ahora, de esta parte, ¿qué tan común has atendido pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 2? Sí, sí, de forma común. Yo creo que tal vez un 10% de mis pacientes sí tengan diabetes mellitus tipo 2. Lo que pasa mucho, yo siento en pediatría, es que hasta que no llegan con un especialista, no hay un diagnóstico. Aunque lleven varios años con la enfermedad y haya sospechas, siento que específicamente con la cuestión de diabetes, hay este miedo al diagnóstico de no, mejor ni siquiera voy a ir, sí, porque mágicamente si no lo sé, pues no me pasa nada. Yo me empecé a sentir mal en el momento que me diagnosticaron. Ajá. Y no, es todo lo contrario, porque muchas veces, incluso si hubieran tenido algún seguimiento de crecimiento y desarrollo como lo marcan las guías, ni siquiera hubieran tenido un problema ya llegando a diagnosticarse. O incluso cuando tú llegas, muchas veces están en etapas donde puedes cambiar muchos hábitos y pueden mejorar, pero la gente evita las consultas porque les dan miedo a los diagnósticos, porque piensa que va a ser el mismo pronóstico ese paciente chiquito que a lo mejor un paciente adulto, siendo que, como muchas veces nos enseñan, durante más prevención o diagnósticos tempranos hagamos, el pronóstico es mucho mejor. Sí, claro. Sí, eso es algo bien interesante porque sí me ha pasado que en la parte de nutrición llegas a dar prácticas al público usuario de diabetes tipo 1, 2, gestacional, etcétera, todas las variantes que hay. Y siempre hay alguien que me pregunta, ¿cuál es la diabetes más peligrosa? Y la respuesta, pues sí, es esa, la que no se está tratando, la que no se está diagnosticando, ¿no? Porque sigue avanzando. Entonces eso es como bien importante y bien lo comentas, es un tema como cultural malo que tenemos, que es el hecho de acudir, por ejemplo, acudir con un pediatra cuando ya el niño está súper enfermo, acudir con un nutriólogo cuando tú ya tienes una patología como diabetes, como obesidad, como hipertensión, ya que estás enfermo, y debe de ser algo cotidiano que podamos ir sin estar enfermos, justo para prevenir. Esa parte de la prevención creo que es, como bien lo dices, importantísima. Ahora, cambiando un poco de tema de estas enfermedades, también en México existen otras enfermedades a nivel nutricional, como son, por ejemplo, los TCAs o los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia. ¿Qué opinión te genera? ¿Has tenido pacientes con este tipo de diagnósticos? Sí me ha tocado tratar algunos. Realmente nosotros entramos como en una evaluación multidisciplinaria, ¿no? Porque aparte, pues, los pacientes que yo llego a tener de trastornos de alimentación, pues son pacientes muy chicos. Entonces, desde ahí ya ves comportamientos y de entrada debes de saber que tú solo no lo puedes abarcar. O sea, debe de haber una valoración por nutrición, por psicología, por trabajo social, porque muchas veces no conoces el contexto de ese paciente y la red de apoyo también influyó mucho al desarrollo de cómo se sintiera o cómo lo fuera viendo. O sea, esos pacientes son difíciles en la cuestión de que debe de haber equipos coordinados para tratarlos. Es imposible que a lo mejor yo como pediatra me sienta totalmente capacitado para no necesitar de otras disciplinas o de otras materias. Y el problema en México es que no todos lados tienen un recurso así, o sea, no en todos lados es como de, aquí está el equipo para tratarte. Afortunadamente hay lugares que sí los hay, pero a comparación de los pacientes que lo necesitan son pocos. Sí, digo, eso es algo muy importante, digo, la salud es multidisciplinaria, no puedes llegar como a una meta o algo importante sin ayuda de muchas disciplinas, ¿no? Esa es la definición. Entonces, eso es bien importante y bien lo comentas, tú que aparte de a lo que pueden llegar los pacientes muchas veces como primera instancia, no es lo más, pues que haya de todo, como bien lo dices, o sea, muchas veces en muchos hospitales, en muchos centros de salud, llega a haber deficiencias de muchas cosas, de personal, de equipo, de pruebas, de todo. Entonces eso es algo que va a ir desempeñando, que vaya desencadenándose y que no lleve un control, un seguimiento, ¿no? Que eso es muy importante. Y dentro de lo que me respondiste me pareció interesante esta parte. ¿Qué opinas de, aparte
de este tipo de enfermedades que muchas veces creo que por el hecho de que en México tengamos el top en obesidad, diabetes, sobrepeso, tanto infantil como en adultos, dejemos a un lado que también existen este tipo de enfermedades que, como bien lo comentas, muchas veces no nos imaginamos, pero sí existen muchos pacientes que desde edad muy pequeña ya tienen este tipo de trastornos y que están ahí, que muchas veces no lo notamos, ¿no? Notamos ciertas como acciones como normales que pues puede que no sean de todo normal, ¿no? Creo que a mi perspectiva, es un entorno global, porque a mí, en mi experiencia, sí me llegó a pasar que este tipo de pacientes comenzaron porque tenían un problema previo de obesidad y su solución fue irse al otro extremo. O sea, a lo mejor de ya no alimentarse de forma adecuada o tener atracones porque sufrían de ansiedad, porque sufrían cierto bullying o así, y ya después por la culpa que les generaba y lo desarrollando, y con eso vas generando conductas, va cambiando tu sistema, porque no nada más es un cambio psicológico, o sea, a lo largo es un cambio hormonal, es un cambio hasta óseo, bueno, en la cuestión de los huesos, o sea, tú no puedes llegar con esos pacientes y de un día para otro querer alimentarlos simplemente como un niño a lo mejor de su edad que está en peso y forma, porque le puedes causar más daño que ayuda. Y otra, la desinformación, porque las personas piensan que ser delgado actualmente es estar sano. Y no necesariamente, o sea, te puede hablar de muchas deficiencias, al igual que muchas personas siguen pensando que estar un poco en sobrepeso sigue estando sano, pero no, o sea, los dos son pacientes desnutridos, solo que a lo mejor en un caso es porque los recursos que ingirió no fueron los correctos, y del otro lado es porque tiene carencia de la nutrición día a día, pero no quiere decir que ninguno de esos pacientes esté de la forma correcta, y lamentablemente también pues un contexto cultural de la música, lo que ven en la tele, como las tendencias de las redes los hacen pensar que es normalizado, o hay personas que les pueden decir que no hay problema con eso, aunque no sean expertos en la salud. Sí, eso es algo importantísimo, el tema de las redes sociales y su influencia en las personas, ¿no? Muchas veces muchas personas se dejan guiar por lo que ven en redes sociales cuando no debería de ser así, y menos para la salud de sus hijos, ¿no? Eso es como muy evidente que no tendrían que seguir lo que las redes sociales recomiendan, sino acercarse con un profesional, ¿no? Y otra parte, bien lo comentas, el hecho de estar más flaquito, más gordito, o por ejemplo, justo lo comentas, ¿no? Las personas relacionamos, está saludable, por ejemplo, un adulto, porque lo ves fuerte, ¿no? Pero muchas veces no quiere decir que esté saludable. Muchas de esas personas también tienen hábitos no saludables. Entonces, ahí lo indispensable es no comparar el físico con otras personas, porque cada uno de nosotros somos pues diferentes. En esta parte tenemos que individualizar a cada paciente, y es bien importante que no nos dejemos guiar porque a lo mejor, hijo de doña Chanchita, su hijo está más gordito, entonces ahí está más sano, ¿no? O al revés, el hijo de doña Juana está más flaquita, entonces tú tienes que estar así. No, no es necesariamente, cada uno es distinto, y ahí es donde tienes que recurrir a la ayuda de algún profesional que te ayude a llegar a esa salud, ¿no? Sí. Es muy importante. ¿Tú qué piensas de la nutrición para la recuperación de las enfermedades? Pues yo creo que se irá viendo sin más. Si bien los tratamientos farmacológicos son importantes, indispensables e individualizados, la nutrición en cualquiera de ellos cubre, yo pensaría que hasta un poco más del 50% de una buena recuperación, porque simplemente el cómo va a actuar ese medicamento en ti se debe de ajustar dependiendo de si tienes una falla renal, hepática, y eso va a ser más difícil que tengas una falla si tienes un buen estado de nutrición. Se ha visto que hay más mortalidad en terapias intensivas, tanto neonatales como a lo mejor incluso de adultos, si un paciente tiene un mal estado de nutrición.
en padecimientos a lo mejor no tan extremos, como una fractura. Se ha visto que si no tienes un buen estado nutricional, incluso empiezas con ejercicio de formas tempranas, tu recuperación va a ser mucho más lenta o incluso deficiente a comparación de alguien que tiene cierta actividad física o empieza la rehabilitación antes, tiene una buena ingesta de proteínas, no consume carbohidratos, cafeína de forma excesiva. Entonces, de hecho, ya hay enfermedades en las que cuestiones nutricionales se ha visto que cáncer, cuestiones infecciosas, que la cuestión nutricional sí cambia totalmente todo el panorama. Actualmente pues está en tendencia de estudiar el microbioma, no solo para las cuestiones intestinales, sino para desarrollo neurológico, inmunológico, incluso hay estudios de terapias contra el cáncer. Y todo eso se modifica por cómo comas. Sí, sí, eso es algo muy, muy importante. El tema de cómo se desencadena, hay una cuestión que es el eje intestino-cerebro, que ahorita es justo bien lo comentas, se ha estudiado mucho todo lo que tiene que ver con lo que comes, tanto con tu cerebro, ¿no? O sea, cómo se desencadena, cómo ayuda a ciertas enfermedades, ayuda en ciertas partes. Y otra cosa bien importante que bien lo comentaste, muchas veces se ha visto que el tema de una malnutrición, en el caso de un paciente que entra con desnutrición a un hospital, tiene peores desenlaces dentro de una unidad de cuidados intensivos, ya sea adulto, neonatal, pediátrico. Entonces es bien importante y por eso muchas veces siempre se va a repetir, y aparte de que sí, la alimentación debe de ser fundamental, no solo para la vida cotidiana, sino también dentro de un hospital, porque pues es parte factor de lo que nos va a ayudar a esa recuperación o a que no tenga un mal desenlace, ¿no? El mismo paciente. Y ahora, tú en tu consulta con los pacientes que has tenido, ¿cuál es el síntoma o el signo más común que notas de alguna deficiencia hablando nutricionalmente? Pues en los niños de forma aguda es de que no llegan, al menos en los primeros 2 años es donde se tendría que estar checando de forma continua, y ahí sí hay un hábito a lo mejor de llevarlo al pediatra de forma constante, de que esté checando su peso y talla. En teoría, cualquier consulta de pediatría debería de llevar diagnósticos nutricionales, aunque el paciente no vaya por eso, de que está en adecuado peso y talla para la edad. Uh-huh. Y tú los tendrías que ir ajustando dependiendo de tu paciente, si de la edad, de si es hombre, si es mujer, incluso para algunos padecimientos como parálisis cerebral, por ejemplo, hay las propias tablas porque no crecen igual a lo mejor que un paciente que puede tener un poco más de desarrollo muscular. En estos pacientes, mínimo que los vieran una vez por mes, se tendría que detectar con un mes de retraso, por así decirlo, lleva una deficiencia en el peso. Ese sería, o sea, tendría que ser un diagnóstico rápido, ni siquiera te tendrías que dar cuenta como a lo mejor en otras cuestiones de caída de cabello, de que ya tiene a lo mejor problemas gastrointestinales, de que empieza a tener problemas del aprendizaje, cosas de ese estilo, tendría que ser el primer factor. Afortunadamente sí me ha tocado muchas veces que cuando llegan conmigo se detecta de forma temprana, pero una realidad es que no todos los pacientes llegan recién nacidos. O sea, ya llegan en cierta etapa de la vida porque no había esa costumbre y ya se detectan pues en otra etapa, cuando son pacientes, sobre todo pacientes que ya pasaron 2 años y no tuvieron esta constancia de ir a consultas o así, es cuando ya llegan con algún signo o síntoma en específico que les llama la atención a los papás. Sí, y eso es como muy importante y repetimos, es muy común que se dé que ya llevas a tu hijo cuando ya está enfermo, ¿no? Antes de llevarlo como de manera preventiva. Y ahora, ¿qué mito es el más peligroso que has escuchado en cuanto a alimentación infantil? O que has visto, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que es como muy común y no comentamos. Que es muy común, pues a lo mejor hacia los cuidadores de no iniciar con ciertos alimentos o esta cuestión de, por ejemplo, el huevo, no darle huevo a los niños, que dicen, no, el huevo les va a hacer daño, les cae pesado, varias cuestiones. Incluso como que el temor más grande es que les va a dar alergias. No, si les das huevo ahorita, al rato va a tener muchas alergias. Y realmente se ha visto, por ejemplo, que los
ni siquiera es de los alimentos que más alergias causan, y los alimentos que causan alergias tampoco están restringidos. Solo deben de estar bajo vigilancia de cuando se consumen, pero restringidos realmente no. O sea, ese es como el mito más grande que veo, sobre todo de personas que ya tienen a lo mejor un cuidador más grande como una abuela, un abuelo, que dicen, no, es que no sabe a lo mejor el doctor, porque yo en mis tiempos nada más papillas de chayote o de papa o cualquier cosa para iniciar alimentos porque no les cae pesado, pero no se dan cuenta que no tienen a lo mejor un valor nutricional completo, a diferencia de que si inicias con proteínas, grasas saludables, que sí les van a ayudar más. Claro, sí, eso es bien importante, digo, creo que es una costumbre que antes teníamos, y de hecho creo que también me ha tocado a lo mejor gente en el sector que todavía tiene estas ideas, y digo, a lo mejor es falta de actualización. Tan solo bien lo comentas, la última actualización de las guías Coco, del consenso Coco, donde nos habla justo de este tema, ¿no? Desde que puedes iniciar la alimentación más temprano, obviamente siempre lo tiene que hacer en la parte médica, él lo tiene que como ver y valorar si es posible, y dependiendo en qué casos, no es en todos. Y dos, y aparte de qué tipo de alimentos, muchas veces las personas, como bien lo cuenta, se van con la idea de que no, es que nada más dale chayote, nada más dale zanahoria y nada más dale pollo, porque si le das huevos, si le das tal verdura, tal fruta, si le das esto o aquello, no, le va a ser alérgico, le va a ser alérgico, o esto o aquello. Y también otro error, yo creo que muy común, por lo menos en la alimentación complementaria, es el hecho de que pues un niño no conoce el sabor, no conoce la textura de los alimentos, tú se los vas a dar, y al momento de dárselos a lo mejor su primera reacción no va a ser positiva, porque no sabe qué le estás dando, pero ahí entra el factor que tienes que ir con un profesional para que te ayude a qué tantas veces se lo puedes dar, si también lo tienes que cambiar seguido o no seguido, y aparte de qué tantos alimentos puedes ir cambiando por día, para justo, si algo le hace daño, poder notar qué es lo que le está haciendo daño. Si tú diario le cambias su forma de sus papillas en cuanto a sus alimentos todos los días, y algún día le hace daño, no vas a saber identificar qué es lo que realmente está haciendo daño, ¿no? Y aparte de los alimentos, como antes decían, los alimentos alérgenos, que antes no se acostumbraba a dar y que ahorita se ha determinado, como bien dices, que ayuda más si se los das en temprana edad para poder evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Como tocando un poco más, como dices, yo creo que lo que más se pierde es que son niños. O sea, los niños sí deben de jugar con los alimentos. Sí. Entonces, muchas veces las personas no saben que los niños es más difícil que te rechacen un alimento por el sabor que por la textura. Y lo que se les hace extraño es que pues tenemos esta cuestión, a lo mejor viéndolo como un adulto, ¿no? De que se siente, esté con su cuchara, que no se ensucie. Y con un niño no debería de ser así. Un niño, de hecho, debería de manipular sus alimentos para que no tenga problemas de hipersensibilidad, para que la textura no se le haga desconocida a la hora de tragarlo, evitar riesgos como de que sí tenga un ahogamiento con esta cuestión, incluso tener un asesoramiento que yo creo que no lo hemos tocado, pero con los dentistas, que los dentistas también definen muchas cosas de forma temprana en un cuidado de la salud también, porque no están acostumbrados a que solo lo ven como el alimento y ya, y un niño no, entre más experimente con los alimentos, de que vaya sintiendo el cambio de una papilla a algo que está picado de forma fina, a lo mejor un trozo completo, esa sensación que tiene en las manos, que tiene al sentirlo en los labios, al sentirlo en la boca, modifica todo eso. El que tenga una experiencia buena cada vez que come, el que se sienta acompañado cada vez que come, hace que eso se vuelva un buen estímulo a alimentarse. Y no estamos hablando ni siquiera de qué va a comer, cada cuándo lo va a comer. Solo estamos hablando de la experiencia de cómo lo introduces. Y la mayoría de los papás pues actualmente piensan que pues es malo que su hijo en ese momento esté sucio. Y pues ya para cerrar, amigo, no sé si pudieras dar algún consejo a los padres de familia que tienen hijos o niños pequeños sobre su alimentación. Pues el consejo es que siempre estén acompañados, que estén asesorados, tanto por su pediatra, nutriólogo, acudan a sus consultas de seguimiento, hagan prevención
eviten las cosas procesadas, sobre todo. Siempre va a haber alimentos que van a ser más baratos, más sanos, incluso más ricos que los alimentos procesados. Y nada, pues siempre pensar en que un niño que crezca sano va a ser un adulto que va a envejecer sano. Sí, sí, eso es muy importante y pues digo, muchísimas gracias amigo por haber venido el día de hoy, te agradezco tu tiempo, porque aparte era una entrevista que ya quería grabar para dar a conocer esta parte nutricionalmente hablando en la opinión de un pediatra y resolver estas dudas que muchas veces los padres de familia llegan a tener y que como bien lo dices, lo más importante aquí es llevar a tu hijo con profesionales, con un equipo multidisciplinario que es lo mejor y pues ya, te agradezco mucho tu visita amigo, pues No, muchas gracias por gracias, tu amigo. tiempo.